La sentencia del caso Asensio Rosario y otros contra México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa la intersección entre la violencia militar, la discriminación hacia los pueblos indígenas y la manipulación de la verdad científica por parte del Estado. En un contexto de creciente militarización en la sierra de Sonjolica, en el estado de Veracruz, este caso es emblemático por la verdad oficial que el Estado intentó imponer para encubrir la participación del ejército mexicano, alegando que una muerte violenta fue producto de una gastritis crónica. Ernestina Asensio Rosario era una mujer indígena náhuatl, monolingüe, de 73 años al momento de los hechos. Vivía en situación de pobreza, se dedicaba al pastoreo y era considerada una persona sabia en su comunidad de Tetlacinga, estado de Veracruz. El 25 de febrero de 2007, su hija la encontró en una loma cercana a una base militar, en grave estado físico y con señales de agresión. Antes de fallecer, Ernestina relató a sus familiares que soldados la habían amarrado, golpeado y violado. Murió la madrugada del 26 de febrero en el Hospital Regional del Río Blanco, el cual no contaba con intérpretes para brindarles una atención adecuada. El proceso se caracterizó por versiones médicas contradictorias que alteraron el rumbo de la justicia. La primera necropsia, realizada por la Procuraduría del Estado de Veracruz, concluyó que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico y luxación de vértebras, confirmando violencia sexual y la presencia de perfiles genéticos masculinos. Por su parte, el gobierno federal sostuvo que Ernestina murió de gastritis crónica. En un primer momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos respaldó esta versión. No fue sino hasta el año 2021 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos rectificó, admitiendo la existencia de violencia sexual, falta de perspectiva de género e intimidación de testigos. En cuanto a la postura militar, inicialmente el ejército reconoció el hallazgo de líquido seminal. Días después se desdijo afirmando que nunca poseyeron tales muestras. Las irregularidades y cierre del caso fue el siguiente. En abril de 2007, la Procuraduría de Veracruz dictaminó el no ejercicio de la acción penal, argumentando falta de pruebas y una supuesta contaminación de las muestras originales, por lo que hubo impunidad. Los hijos de Ernestina fueron trasladados por el gobierno estatal a la Ciudad de México justo cuando vencía el plazo legal para impugnar el cierre de caso. Además, denunciaron haber sido presionados para firmar documentos en español cuyo contenido desconocían. En cuanto a la justicia militar, el ejército realizó una investigación paralela que archivó rápidamente tras descartar la participación de sus elementos. Los peritos que sostuvieron la tesis del homicidio y violación sufrieron represalias, siendo suspendidos e inhabilitados. Por otro lado, el acceso a la información fue bloqueado a la sociedad civil bajo el argumento de reserva de datos. El caso escaló al sistema interamericano. El 11 de enero de 2012 se presentó petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 11 de junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. El 30 de septiembre del 2025, la Corte emite sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en su sentencia que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos de la vida, integridad personal, vida privada y salud de Ernestina Asensio. Asimismo, determinó la vulneración de las garantías judiciales, protección judicial y el derecho a la verdad en perjuicio de ella y sus familiares, subrayando el incumplimiento del deber de investigar la tortura y la violencia contra la mujer
bajo los principios de igualdad y no discriminación. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó las siguientes medidas de reparación. Investigar la violencia sexual, tortura y muerte de la víctima para procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En medidas de rehabilitación, atención médica y psicológica para los familiares, respetando su cosmovisión indígena. En medidas de satisfacción, acto público de reconocimiento de responsabilidad en español y lengua náhuatl, publicación de la sentencia y otorgamiento de becas de estudio para los descendientes. En garantías de no repetición, capacitación a las Fuerzas Armadas sobre límites en seguridad ciudadana. Creación de un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Fortalecimiento de servicios de salud y protocolos con perspectiva de género y etnicidad en Veracruz. Y finalmente el pago por daños materiales e inmateriales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la vulnerabilidad de Ernestina se vio agravada por su interseccionalidad, mujer, persona mayor, indígena y monolingüe. La sentencia del caso Asensio Rosario y otros, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derriba la narrativa de la gastritis crónica. Este fallo establece un precedente histórico. La palabra de una mujer indígena tiene valor probatorio pleno y el Estado no puede utilizar sus instituciones forenses para fabricar impunidad en favor de los culpables. Te invito a que leas la sentencia. Puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.